Bueno, ahí estamos. Bueno, Chicken Liners, hoy estamos con una invitada muy especial que en el verano estuve pensando mucho en ella primero porque no iba a clase y segundo para entrevistarla porque me gustaría la idea de que el podcast tenga un enfoque no solo que hablemos de ciclismo, sino de otras cositas que son complementarias al ciclismo. Así que hoy está con nosotros Lucía Acevedo, que es mi profe de yoga. Así que Lucía, buenas, muchas gracias por venir al Chicken Line y bienvenida. Hola Marian, bueno, y hola a todos los seguidores de Chicken Liners. Para mí es un mundo nuevo el ciclismo, ese nicho que conozco a través de Marian, y un privilegio estar en este espacio. Bueno, contanos un poco de vos, cómo te presentarías? Bueno, soy psicóloga, además de profesora de yoga, pero el yoga estuvo desde antes, desde mis 15 años más o menos, herencia de mis padres. Mi papá quiso fervientemente que tome clases de yoga porque a él le había hecho muy bien y me Ujú. pagaba las clases de yoga desde, no sé si antes, 12 años más o menos. Wow, Y mi mamá también se formó como instructora de yoga en una época que en Argentina todavía no era tan claro. común, no era tan escuchado. En el mundo del yoga se la conoce mucho, se llama Mataji Indra Devi, así que lo ¿Vale? tuve como de los dos lados. Wow. Pero mi interés propio surgió más adelante, cuando terminé la facultad, cuando terminé la Ujú. carrera de psicología. Dije, quiero ir a India y uno de mis objetivos principales era vivir el yoga desde la cuna del yoga, donde había Wow, nacido, como claro. dejarme atravesar desde la experiencia de cómo lo enseñan allá y no en Occidente, ¿no? Y ahí, sin querer queriendo, bueno, hice el profesorado Ujú. con fines de profundizar. Nunca era mi meta principal ser profesora. Claro. Y cuando volví a Argentina me empezaron a pedir grupitos de amigos, iba a las casas de mi hermano, cuñada, bueno, se iban armando grupos. Y la verdad que me encontré con un nuevo lugar para mí de poder darle más espacio a algo que me hacía bien a mí y al Claro. compartirlo con otros hacía que yo también me meta cada vez más en eso, ¿no? Ujú. Y desde ahí que empezó, yo siempre digo que para mi salud mis dos pilares y bastiones son terapia y el yoga, Bien, bien, que bien. me cuida mi salud física y mi salud mental. Son los dos Claro, que claro. Genial. me dejan estar en mi equilibrio, ¿no? Y me Claro, parecen tan importantes uno como el otro. Em, genial. y Y desde que estás en Barcelona, sos profe desde que has llegado, ¿no? Sí, desde que llegué, bueno, desde Argentina, después en Barcelona, por suerte, desde antes de llegar, contaba con una sala de yoga que ya tenía sus Bien. propios alumnos del yoga Iyengar, y desde ahí, bueno, enseñando en el barrio de Poblenou, Ujú. con mis Bien, socias, con bien. Sofi, con Anita, Ujú. y bueno, muy contenta de compartir esto que a mí, como decía antes, a mí me hace tan bien y cuando tengo esta devolución de mis alumnos, de cómo les Claro, influye positivamente en sus vidas, que cada uno viene por motivos distintos. Hace poco, totalmente. cuando hice una encuesta en Instagram de por qué hace yoga, me Ah, acuerdo que qué vos bueno. contestaste por lo físico. Sí, sí, sí. Y es verdad que la mayoría de las veces el 50% del público se acerca por lo físico, porque en Ujú. cierto punto está o acortado o averiado o siente que podría mejorar, y el otro Claro. 50% es por un tema más de ansiedad y de estrés, ¿no? Mm, Es como claro, claro. lo que más se escucha. Y Bien, nosotros decimos, bueno, buenísimo que surja ese interés principal y que claro, al principio pueda ser desde que se viene a yoga solo por lo físico, pero claro. después con la práctica, Termina, cada claro, alumno va experimentando como distintos niveles de lo que ofrece el yoga. por Y supuesto. todos son beneficiosos. Entonces yo digo, Claro, no importa por qué vengan, con el tiempo irán descubriendo lo que cada todos uno los otros. pueda y Claro. quiera, ¿no? Dentro de la práctica. Ujú. Está bueno, está bueno. Si tuvieras que definir el yoga, yo sé que es una pregunta muy grande esa, pero a mí me gustan las preguntas amplias porque después eso dan para hablar mucho, ¿no? Y me imagino que mucha gente del que nos está escuchando ha escuchado por ahí del yoga, se imagina
la gente haciendo OM y estas cosas, o ha visto por ahí a alguien paseando con las esterillas, con los mats, pero no sabe mucho más, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el yoga es un arte, también es una técnica, también es una ciencia milenaria que tiene sus orígenes en India, y a mí me gusta verlo como un proceso de purificación de la mente y del cuerpo, y en Bien. última instancia del espíritu, ¿no? Es Ujú. como para mí, al considerar que el cuerpo es vehículo del alma, es como, bueno, cuidar tu templo a través de una Claro. práctica que hace que afecte en distintos niveles. A nivel, algo que me encanta es que es súper completo, o sea, trabaja a Bien. nivel físico, fisiológico, orgánico, endocrino. Entonces, uno de las frases más famosas de Iyengar, que es el método que yo sigo, Ujú. es que él practicaba yoga, entre otras cosas, para despertar la inteligencia y la sensibilidad de cada célula del cuerpo, ¿no? Wow. Y me parece, bueno, tiene muchísimas, muchísimas definiciones. Ujú. También podemos ir a definiciones más trascendentales y espirituales, que Claro. en realidad desde ahí viene el yoga, porque la Ujú. práctica Ujú. de asana es uno de los pasos para lograr Claro. la iluminación, desde Bien. la tradición de la India, pero De es la uno India, de los claro. pasos, ¿no? Eh, Bien. entonces, acá a Occidente llegó como una parte más La parte más práctica, digamos, ¿no? enfocada, Sí, claro, a la práctica de asana, pero después hay claro. muchas partes más, muchos pasos más para Bien. llegar a estos estados de iluminación de los que hablan en Claro, India. claro, claro. Em, Está bueno, está bueno. Y de la parte de práctica, que sería, digamos, la que podemos tener más acceso, digamos, a nivel usuario y más, como decíamos, ¿no? Un poco orientado a los chicken liners, como les decimos, a los que nos escuchan. ¿En qué consiste la práctica de yoga y sobre todo los diferentes tipos? Porque hay muchos, ¿no? Hay algunos que son mucho más, si querés, tranquilos, mucho más cercanos a la meditación o algo así. Otros que son más cercanos no sé, al aeróbic, digamos, ¿no? sí, sí, Y hay sí. cosas en el Sí, es medio. verdad que hay distintas ramas de lo que es la práctica de asana, que se escuchan muchísimos nombres ya. Los más conocidos es el Ashtanga, bueno, el Ujú. Iyengar, el Vinyasa, el Ujú. Hatha Yoga, está, bueno, el Yoga Kundalini, que es un yoga más de la respiración. Ujú. Y es verdad que yo siempre digo, cuando me vienen a consultar qué tipo de yoga practicar, con el que más te resuene. O sea, tenés que Claro, ir a una clase, sentir que te y hizo probar, bien, sentirte cuidado claro. y sentir que querés volver porque te hace bien, ¿no? Entonces, Ujú. hay algunos que van a una clase que están toda la clase sentados en una posición de meditación, como vos decís, y no era lo que estaban buscando. Claro, Entonces, es verdad que depende qué estás buscando en cada momento, te va a resultar más un método que el otro. O sea, yo claro, claro. eh, soy fanática de la Iyengar, pero no, digo, no es para todo el mundo. O sea, habrá Claro, claro, claro. otro que en ese momento esté buscando otro tipo de práctica y está bien que así sea, que cada uno Ujú. haga su camino, ¿no? Ujú. Pero lo que tiene una de las bases de la Iyengar es la alineación. Eso Ujú. cuida muchísimo el cuerpo, que Claro, es súper importante estar haciendo las acciones correctas en cada asana, y en eso, como sabrás, como alumna del sí, sí, centro, hay mucha insistencia en claro, alinear bien el cuerpo, ¿no? Y esto exacto, da, no es solo por el cuerpo en sí, sino que da una agudeza hacia la mirada interna, ¿no? Es como de exacto, repente empezás a descubrirte que sentís un músculo que nunca antes habías sentido en tu vida, ¿no? Eh, exacto. O el y famoso subí la cresta ilíaca derecha un poquitito más y la primera clase yo te miraba como diciendo, no sé de qué me claro, estás hablando. sí, sí, ahora pues ya van años, pero las primeras Exacto, clases es, bueno, para muchos es lenguaje chino, pero de a poquito lo exacto, van a ir sintiendo, más que intelectualmente la idea es, y en claro. algo que
hablaba mucho Iyengar era que no es tanto lo que se puede decir sobre el yoga, era vengan, experimentenlo, y Claro. cada uno va a tener su propio viaje, su propio caminito. Otra de las frases conocidas de él es practice and all is coming, como lo importante es Claro, venir a la práctica y se van a abrir y se van a desplegar todos esos otros mundos de autoobservación, de tener, claro. me preguntabas los beneficios, uno de Ujú. los beneficios más conocidos del yoga es que ayuda contra la ansiedad, ayuda a bajar el Claro, estrés, ayuda a mejorar claro. la concentración y la atención, Ujú. porque todo el tiempo se está apuntando a que la mente esté en el presente. Claro, Y eso claro. hoy por hoy es lo más difícil de lograr. Bueno, difícil. Totalmente, Así totalmente. como, Bueno, por eso están de moda los mindfulness y esto, ¿no? De estar en el presente y todo esto. Al final el yoga, yo alguna vez que habíamos charlado después de clase te decía que a mí el momento de bajar en bici me hace acordar porque no podés pensar en otra cosa, digamos, ¿no? O sea, en la bici porque te matás y en el yoga, bueno, lo vas claro, adquiriendo, digamos, ¿no? Pero al final es esa necesidad de estar 100% en la atención y solo para adentro, digamos, ¿no? O sea, porque el afuera casi que no importa, digamos, más allá de las indicaciones del profe, ¿no? exacto, exacto. Y es un momento que hoy por hoy para mí también está, a mí me parece que tiene mucho más valor, que es de silencio. O sea, nos la Ujú. pasamos con Exacto, mucha contaminación auditiva, claro, visual, el teléfono, claro, con el multitasking, y de repente poder frenar 1 hora o 1 hora y media a estar realmente con tu mente, con tu cuerpo, haciendo, siguiendo la práctica de yoga, es un lujo, porque totalmente, no nos destinamos ese tiempo a estar con nosotros mismos. Y imposible. eso a veces cuesta, obviamente que crea resistencias, uno se puede sentir aburrido, la mente también divaga y es el entrenamiento de Claro, volver. eh, y como siempre se dice desde yoga, la primera que se resiste es la mente antes que el cuerpo, claro, de ir a un claro. asana, ¿no? Ujú. Así que es todo un entrenamiento desde el cuerpo hacia la mente. O sea, los que practicamos Totalmente, yoga decimos, sí, hay un montón que se está influyendo a nivel físico, pero es desde lo físico para la mente, claro, para, para claro. llegar a estados mentales que de A otra esa dirección. manera Ujú. es súper difícil lograr esa serenidad con la que terminás al final de una clase de yoga. Claro. Sí, 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 es muy difícil conseguirlo, totalmente, totalmente. Y a nivel, digamos, más físico, que como bien has dicho, ha sido la razón por la que yo empecé el yoga, aunque estoy de acuerdo con vos con que después vas descubriendo un montón de otros beneficios y cuando no lo haces por un tiempo, como yo que llevo por una cosa o por otra, casi 3 meses sin poder practicar en clase, digamos, aunque en casa hago ejercicios, hago asanas, eh, ¿cuáles serían esos beneficios, digamos, más físicos que son como por ahí tal vez los primeros que se pueden palpar, ¿no? Cuando empezabas en la práctica. Bueno, a mí lo que te puedo decir desde mi experiencia es como una sensación de liviandad, ¿no? Ujú, ujú. Eh, que si bien durante la práctica puede costar y se está abriendo el cuerpo muchísimo, está haciendo esfuerzo para estirarse, para crear espacio, hay que atravesar, por así decir, ese malestar de ver que el cuerpo se va oxidando en ciertas partes, Exacto, se va o cortando. como decía el señor Iyengar, como el cuerpo tiende a la decrepitud, que es muy fuerte esta Exacto, palabra, y es decía que a cierto, través del yoga tenemos que vencer esa gravedad. vale, Por eso también el valor de las invertidas en el yoga. claro, claro, Entonces, bueno, depende cada asana, pero los beneficios físicos es estimular el sistema sanguíneo, el sistema exacto, linfático, el sistema ujú, endocrino. claro, Estás todo el tiempo creando espacio, por eso ujú, ahora, sí, que esto es nuevo, ¿no? Se armaron secuencias específicas post-COVID. Esta sensación de wow, ahogo, wow, no de sabía, sentirte encerrado pulmonarmente y también con tanto dolor de cabeza, se creó toda una secuencia del Instituto de Pune para wow, lidiar con eso. claro, Eh, y la verdad que es súper profundo el trabajo. Él ujú, para mí era un científico de su cuerpo y un claro, estudioso a través de la experiencia.
y otro de sus lemas era: el yoga es para todos. No es Totalmente. que viene el flexible, el que nació con No, un no, cuerpo privilegiado para el yoga, por así decir, sino que vengan todos de todas las edades, con todas las condiciones físicas, y por eso se tomó el exacto. trabajo de crear estos props o Ujú, elementos que se ujú. escuchan, a veces se lo llama furniture yoga, como el Sí, yoga de sí, sí. muebles. El yoga con los muebles, sí. Claro, Con ayuditas, digo yo. Yoga con sí. ayuditas. Sí, que si vas a una sala de Iyengar, bueno, vas a ver quizás elementos de madera y también otros que nunca Sí, hayas visto. Y un poco la claro. idea es justamente auxiliar a esas personas que se están iniciando en el A esas camino del yoga, particularidades, ¿no? De cada uno, claro. a poder hacer el asana de otra manera, modificado y a medida de sus posibilidades. Y eso para Claro. mí es súper democrático, ¿no? Como cualquiera puede Totalmente, hacer totalmente. yoga. Y eso es Yo siempre que explico esto digo que es como, como el handicap del golf. Eh, o sea, cuando juegas al golf, has visto que te dan los golpes de ventaja, digamos. O sea, si vos tenés un handicap muy alto, después te descuentan los puntos y entonces puedes jugar al golf puedes jugar uno muy bueno contra uno muy malo y tiene esos puntos de handicap que después se los descuentan. Al mejor no le descuentan ninguno y al peor le descuentan claro, hasta 36 golpes, digamos. Y yo sí. siempre digo que los props del, del yoga, cuando me preguntan qué diferencia hay de la Iyengar con otro, le digo, mira, acá tenés ayudas que te permiten, cuando vos no llegás, bueno, estás un poco más alto, estás un poco más apoyado, estás un poco más, Exacto. digamos, sostenido, y eso te permite, es mucho más difícil lesionarte, creo yo, y a la Sí, vez todo el mundo se siente que lo hace a su nivel, ¿no? Que eso es súper exacto. importante. Y para mí eso es mucho más respetuoso para cada cuerpo y hace Claro, que sea una práctica sostenible en el tiempo, que no es, pude exacto. hacer yoga cuando tenía 20 y Y después luego nunca ya no, más porque claro, no llegaba a, sino que es una práctica sostenible en todas las etapas de claro, tu vida. exacto, exacto. Entonces a mí me enamoró este método y más yo empecé en el Hatha Yoga, pero después cuando vi que me Ujú, faltaban herramientas para enseñar, bien, y empecé a formarme en el Iyengar, pues decía, claro, hay todo un sistema súper estudiado de cómo abordar cada alumno, cada cuerpo, cada dificultad, claro, y en una misma clase conviven distintos niveles, como habrás totalmente, claro. visto. Sí, 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 sí. Sí, eso está muy bueno y también te obliga a otra cosa que para mí ha sido muy buena. Yo vengo del deporte básicamente competitivo, digamos. Como digo yo siempre, no de suma cero. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de la bici es que vos no, para que a vos te vaya bien no tiene que perder el otro, no es como el tenis, ¿no? O como el Claro, fútbol, pero sí es competitivo, digamos. O sea, nosotros competimos en una carrera, quién lo hace más rápido, cuando vas en la ruta más o menos vas compitiendo, hay pique, como se dice aquí, o sea, hay un pique competitivo que está bueno, y eso al final está muy sostenido desde el ego, ¿no? Desde el yo, y el yoga lo bueno es que te tenés que dejar el ego mm, afuera y meterte ahí y decir yo lo que total. pueda, digamos, ¿no? Y si el de la par puede algo más, bueno, es su cuerpo, es su práctica, es su trayectoria, y hay cosas que yo las podré hacer y otras que no, y eso, y no importa, digamos, ¿no? Que es una tendencia que yo me acuerdo al principio tenía mucho, es decir, no, si este llega, yo tengo que llegar, y salir de ahí y te has lesionado, o esto es súper incómodo, o esto es súper mal, Exacto. o y creo que eso Exacto, está por muy bueno eso también. para mí poder darle como profesora las herramientas para que todos puedan practicar y sentirse cómodos, desafiados, pero cómodos con la Ujú. práctica, es un Claro, es plus súper muy grande importante. de este método, ¿no? Sí, sí, sí. No tener que encajar con la postura, ¿no? La Claro, foto del asana, que cada uno, exacto, y también como psicóloga, ¿no? Me parece importante claro, respetar la singularidad del proceso de esa persona, que también, exacto, exacto, obviamente, yo tengo siempre un ida y vuelta con cada alumno en qué momento vital está, qué claro, claro, está pasando, o sea, a claro. nivel lo que cada uno se quiera abrir, ¿no? Pero Sí, si sí, de repente está pasando una situación difícil, hay maneras de ayudarla a darle vitalidad, claro. pero con una práctica no tan Sin fuerte. pasarse, claro, claro, exacto, exacto. Está bueno. Entonces, es eso, es respetuoso. Bien, bien, bien. Y respecto a los ciclistas, sé que no tenés una experiencia específica de ciclista, pero bueno, acá tenés uno y, y por ahí algún otro que haya pasado por clase.
Sí. Digamos, ¿por qué podrías decirnos? O sea, está clarísimo que el yoga es bueno para todos, ¿no? Y me parece que eso es una idea muy buena que atraviesa, digamos, ¿no? Por diferentes razones. Al final es apertura, es lo que decías, ¿no? Una cosa muy holística, muy, muy general. Pero a un ciclista, ¿por qué le recomendarías hacer yoga? Bueno, creo que los ciclistas por la postura que están muy acortados, ¿no? Obviamente Vale. hay músculos que van a estar más acortados que el otro, pero es Ujú. ya de por sí es, Es una postura cerrada, digamos, ¿no? O sea, claro, tu es cuerpo está cerrada como... y que no les permite mucha movilidad. No es alguien que nada que dentro de esa Claro, natación hay una movilidad y un entrenamiento del cuerpo dinámica. Sí, estás girando las piernas, ¿no? Pero sí, sí, pero incluso en un ángulo muy cerrado, o sea, las claro, piernas se quedan, no se estiran ni siquiera enteras. Entonces, una de los músculos que más veo que tienen acortados los ciclistas es el piramidal y los glúteos, ¿no? Que Ujú, ujú, eso es súper importante. Sé claro. que, sé que lo tienen bastante consciente porque, por ejemplo, cuando he ido a clases de spinning antes, en otra época Sí, de mi vida, hacían estirar el piramidal y los glúteos al claro, final de la clase, ¿no? sí. Em, pero yo creo que tienen que poder estirar el cuerpo como un todo, Pero no, claro. desde los isquiotibiales, haciendo un uttanasana, una uttanasana es como una pinza, Exacto. Adho Mukha, que es el perro boca abajo, trabajar asanas que puedan ayudar a los flexores de la cadera, también por esa Ujú, posición que siempre ujú, está cerrada, de apertura, exacto. Que se abran el psoas, ¿no? Todos los músculos abrir el del psoas. psoas, de abrir la ingle frontal, Ujú, ujú, porque, como decías vos, el ángulo termina siendo siempre muy cerrado. eh, Todo lo que es extensión de cuádriceps eh, exacto. y de relajación también de lo que son los trapecios y toda la zona de los hombros, que también Exacto. está muy Claro, cargada. claro, claro. Entonces, en el Iyengar trabajamos cada semana familias de posturas Claro, y yo creo que esto es muy completo, no es que dice, bueno, vos solo porque sos ciclista claro, necesitas esto, porque al final sos ciclista y sos persona en definitiva y necesitamos pasar por todas las familias de posturas, que es desde exacto. posturas de pie, posturas hacia adelante, posturas hacia atrás, Ujú, torsiones, invertidas, las ujú, invertidas súper, súper importantes para todos. Eh, totalmente. entonces creo que como habíamos hablado antes, el yoga complementa cualquier deporte Claro, que estés claro. haciendo, porque cada deporte va cayendo sus propios vicios de fortalecer Exacto. unos grupos Sí, sí, no musculares hay en detrimento tan de otros integrales, claro, músculos y, claro. y de acortar esos. Exacto, Entonces, exacto. eh, a mí es verdad que si bien sos mi único alumno ciclista, eh, llegan otros tipos de deportes que al final todos terminan acortados en Claro, alguna por parte. supuesto. Entonces, Claro, claro. como complemento es ideal el yoga, no es elegir. Por eso a mí me gusta decir, no Claro, tienes por qué dejar ese deporte, pero por complementarlo con supuesto. yoga que es súper Complementar. completo. Sí, sí, a mí yo me acuerdo cuando empecé, que ya son, no sé, 7, 8 años, lo típico, ¿no? De los ciclistas y sobre todo ciclistas de montaña, que va subiendo mucho el dolor lumbar, ¿no? El dolor lumbar, porque, bueno, cuando se te cansan las piernas, empiezas a tirar de otros músculos, de los Exacto. glúteos y después de Sí, las lumbares, y al mismo tiempo estás siempre como en la posición encorvada, ¿no? Digamos, y la verdad que a mí, por ejemplo, el dolor lumbar es uno de los dolores que me ha desaparecido con el yoga. Eh, y cuando me aparece un poquitito, sé claramente qué he dejado de hacer, qué he dejado de practicar, porque al final es como que esta conciencia del cuerpo, como decías, que empezás a tener, también te da esa sensibilidad de no tener que llegar a un dolor fuerte para empezar de vuelta a compensar, ¿no? Y exacto. bueno, Yo y creo todo, que en este viaje de conocerte más a través de la práctica de yoga hace que seamos menos torpes con nuestro propio cuidado, ¿no? exactamente, Como claro. en criollo, perdón, para los Sí, españoles que nos escuchan, pero no te puedes hacer el boludo. Ya sabes por dónde claro, viene, ¿no? claro, Eh, claro, totalmente. Sabes que si haces tal cosa, puedes ayudar a las lumbares y si haces tal otra, va en Exacto, detrimento de las lumbares, ¿no? Es como te exacto. da, bueno, ese grado
de sensibilidad y de inteligencia que decía Mr. Iyengar. Acá tengo una nota que le hicieron Ajá, que me gustó, me gustaría a ver, compartirla. dale. Em, Dice, aunque los atletas vengan en general para estar en buena forma física, la dimensión del yoga es espiritual. Pero el Señor dice, si alguien viene a pedirte pan, no le des una piedra. Si el yoga se aplica para su bienestar físico, para intentar que gane o para cuando está bajo de moral, esto no significa que el yoga sea solamente a nivel físico. Se tiene que dar Claro. según las necesidades de cada persona. Y otra partecita de esto de, a ver si la encuentro, ¿no? Que hablaba de, nos gusta mucho como segmentar cuerpo y mente, que eso viene de la época de Claro, Descartes, exacto. que heredamos en Occidente, como si dónde termina el cuerpo y dónde termina la mente. Al Claro, final no sabemos, y esto en el yoga se vive y se se experimenta. vive Porque totalmente. nosotros decimos, no sé, por ejemplo, estirar los brazos en Virabhadrasana 2 y estás estirando el cuerpo, pero también estás estirando la inteligencia. O sea, estás Claro, desde tu mente va ocupando distintas partes del cuerpo. claro, Antes viví en el día a día con todos los automatismos, no somos conscientes de estar en el claro, cuerpo, ¿no? De permanecer en nuestro cuerpo. claro. Entonces, eso es lo que me gusta, que es digamos que las acciones son desde el cuerpo, pero se está Exacto. estimulando todo el tiempo la mente. Sí, sí, 100%, y en esa, lo que se llama la propiocepción, ¿no? En esta conciencia de tu cuerpo, de dónde tenés, no sé, esa cresta ilíaca derecha, a cómo moverla luego, o sea, tu cabeza está a full, digamos, no es que estás haciendo postura y te quedas ahí tranquilo, digamos, o sea, realmente estás trabajando en tratar de entenderlo, en tratar de mandar, digamos, como vos decís, ¿no? La inteligencia a ese lugar, a buscarlo. Y a mí lo que sí me he dado cuenta, sobre todo después de 1 o 2 años de práctica, al principio era más automático, pero después si vas como encontrando esa, es que después en la bici, yo sí me doy, o sea, me doy cuenta cómo sos mucho más consciente, ¿no? De encontrar ese lugar, de poner esa ubicación. Y nosotros cuando hacemos descenso nos filmamos mucho para ver cómo llevamos la postura, digamos, ¿no? Para saber si vamos bien, si vamos mal, si ponemos el peso aquí, si ponemos el peso allá. Y yo en eso sí noto cómo he evolucionado de que antes yo creía que iba de una manera y, y no tenía nada que ver cuando veía el vídeo, a cómo a partir del yoga y también, por supuesto, de practicar más bici y de practicar más con video, pero soy más, o sea, lo que yo me imagino como estoy es más parecido a cómo estoy sobre la bici, digamos, ¿no? Y al Claro, final eso es una nueva inteligencia, que es una inteligencia llamada corporal o todo, pero que está mucho más mezclado. ¿No? Es muy interesante lo que decís, porque en la práctica de del yoga, realmente la cabeza no está pasiva, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, digamos, ¿no? totalmente. Bueno, esa era una de las cosas que este señor Iyengar decía, que eh, el yoga nos ayuda a no seguir en la inercia y en la pasividad, ¿no? Te Claro, va claro, despertando. Por eso digo, cada persona, cada alumno vendrá parte desde una base y va despertando las capas que cada uno claro, le da, ¿no? claro, Pero claro, claro. va hacia un camino del despertar. El despertar está buenísimo, está buenísimo. Con respecto a las clases, contanos cómo es una clase típica de yoga para la gente que nunca ha ido a una, o sea, cómo, porque hay gente que se debe estar imaginando ahora saumerios, cojines y no sé qué, otros se imaginarán Sí. algo parecido a un CrossFit. Contanos una clase tuya de Bueno, Iyengar. nuestra sala en general tienen estos props, estos elementos de Iyengar, como les decía antes, que son desde bancos, sillas, bloques, cinturones, arneses para colgarnos desde el techo, y todo ayuda para ir acompañando esos cuerpos a abrirse, a despertarse. Algo que me faltó decir antes con respecto a los props es que no siempre usar el prop es hacer la postura más fácil. A veces Claro, intensificás. A veces hace que justamente gracias sí, al sí. prop ese asana sea más intensa. Llegás a niveles que sin el prop no podrías, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tenemos todo este repertorio de elementos
Y en general son clases que no son tan masivas, por lo menos, bueno, los que nosotros ofrecemos y los centros que conozco en España y en Argentina también, que son de 10, 15 alumnos como mucho, pero le prestamos real atención a ser cuidadosos con el proceso de cada alumno. Doy Eh, fe. ¿Cómo? Que doy fe, digo. Gracias. Em, y bueno, no hay, en este caso, en mi caso no hay sommuerio, pero es una elección personal, eso es anecdótico, digamos. Puede haber un profesor de Iyengar que, que use saumerio y está todo Sí, bien, sí, sí, ¿no? sí. Así como yo toco un pin al final de la clase y en general Exacto. en el Iyengar no se toca, pero es un Claro. detallecito mío. Em, Así que bueno, y bueno, dura 1 hora y media, a diferencia Ujú. de otros métodos que duran en general 1 hora. Lo que pasa es que para nosotros Exacto. es súper importante la profundización, ¿no? Es como que Aparte, claro, claro. vas por etapas en la clase Exacto, hasta llegar al Shavasana, que es como la fresa del postre, que todo el exacto, mundo espera y es la sana favorita de todos, ¿no? exacto. Que es estar acostados en el piso en el momento de quietud, de serenidad, de integrar todo lo que sucedió en Ujú. la clase. Entonces, para llegar a ese estado también es importante la variable tiempo. En una Claro, clase no llegás, en 1 hora, claro. perdón, no En llegás. 1 hora. Ujú, ujú. Em, bueno, ¿qué más contarte de? Bueno, yo cuento de mi parte, digamos que al final, digamos, hay como diferentes, o sea, las clases no son siempre iguales, ¿no? O sea, eh, cada semana se hace un poco de profundización en diferentes tipos de posturas, como decías, algunas más para adelante, otras más para atrás, a veces más invertida, o sea, con la cabeza para abajo, a veces de respiración, ¿no? Cuando hacemos Sí, semanas la semana de pranayama, de exacto. Para los pranayama, alumnos que exacto. ya tienen unos años en la práctica, se profundiza en lo que es pranayama, que son técnicas de manejo de la respiración, Ujú, que es prana, quiere decir energía, entonces bien, es cómo manejar la energía para la respiración para tener más vitalidad, ¿no? claro, claro. Eh, y hay la última semana del mes, es una semana que está dedicada más en torno a esto, a través de Ujú, posturas favorecer la respiración y es más restaurativa, porque también claro, claro. es eso, es un método que permite que también haya una semana que sea más tranquila, ¿no? Con mucha postura supina que es acostados. Hay un gran Exacto. trabajo que es un trabajo sutil, pero dándole como un respiro y un descanso al cuerpo de esas 3 semanas de trabajo, ¿no? Exacto, Entonces exacto. es parte de un ciclo, o sea, está muy Sí, bien sí, muy integral, diagramado y exacto. pensado. Sí, totalmente. Y lo otro que a mí me parece, digamos, interesante de las clases, digamos, de las que hacemos, es que esto que decías, ¿no? O sea, al final es muy personalizado. O sea, hay veces que estamos haciendo las mismas posturas, los 4 o 5, pero cada uno la está haciendo diferente, ¿no? Y eso para mí le da mucho valor, porque no te sentí en una típica clase, no sé, de aeróbics de toda la vida, digamos, donde todos hacen lo mismo, o de spinning, ¿no? Donde es muy difícil, tanto por la cantidad como por el tipo de práctica, hacer un trabajo personalizado, pero aquí yo creo que eso le agrega mucho porque realmente se siente, digamos, que estás haciendo lo que para vos es bueno, digamos, ¿no? Lo que para cada uno es bueno y no lo que está en la tablita de la semana y ya está, digamos, ¿no? Y eso para mí es muy potente y creo que tiene que ver con el tipo de práctica que es Iyengar, que tiene estos elementos que nos permiten hacer, ¿no? Como decíamos, dar ventajitas o dar facilidades, pero bueno, obviamente también con la política del centro de ustedes de tener clases no muy masivas, ¿no? Exacto, sí. Sí, creo que cada profesor también sabe hasta dónde puede seguir cuidando con la mirada y también con Claro. el acompañamiento a cada alumno. Hay profesores Ujú. que llevan años y años de experiencia, Claro, y ya que ya tienen. sus clases sí son un poco más masivas, Ujú. pero bueno, sí, tienen como una agudeza en la observación que no se les escapa a Claro. uno, ¿no? Claro, claro, pueden tener 15 o Sí, 10 y igual no se les sí, escapa. Y sí. respecto a la casa, o sea, vos que, digamos, si alguien se decide a empezar, vos
¿qué recomendás, digamos, la frecuencia, digamos, normalmente una o mejor 2 por semana? Yo Y siempre digo, después en casa, ¿qué hacer? mejor empezar, y si podés una, es mejor una que nada, ¿no? Con Sí, estas exacto. agendas ajetreadas que sé que todos tenemos, es mejor una que nada, y que con el tiempo, si vos mismo vas comprobando lo bien que te hace, ya solo vas a Ujú, querer darle más lugar, más espacio a esa práctica. Porque plantearse de entrada hacer 2 veces por semana quizás no es sostenible y se claro. vive más como un estrés de no lleva. Entonces, bueno, practica una y ya solo te vas a dar cuenta cuándo podés incorporar otro día, que dicho por alumnos hace mucha diferencia entre un día por semana a 2. La verdad que Claro, cambia, claro, cambia, cambia bastante. Pero bueno, claro. de vuelta, nos adaptamos también a lo que cada uno puede. Ujú, por supuesto, por Sus supuesto. rutinas. Y en casa bueno, yo particularmente soy de los que tienen las agendas ajetreadas, y aprovecho mucho en casa, digamos, comprando, la verdad, 2 tonteras, una manta o un par de mantas y un cinturón y 2 bloques, ya se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, Em, lo bueno es, yo siempre trato de, ay, me sale la palabra en inglés, como encourage, como de sí, animar sí, a sí, los animar, alumnos a exacto. que, a que hagan su práctica en sus casas, que la idea es la autogestión de la práctica. Entonces, Ujú, que por lo menos si no se acuerdan una secuencia completa, eh, 4 asanas que las puedan hacer en su casa o incluso en una, como yo le digo, pausa saludable del trabajo, ¿no? claro, Porque no se trata solo de que el yoga es en la sala del yoga, sino es exacto. cómo extrapolo el mat a otros ámbitos de mi vida, ¿no? Ujú, En la clase totalmente, tenés la guía, tenés la corrección, pero después en tu casa es mucho más interesante el trabajo y difícil, porque depende de uno mismo, de claro. realmente como ir observándose cómo estás, cómo te sentís, Ujú, por fuera de la mirada del profesor. Es como, bueno, claro. ya, sos autónomo en tu práctica. Entonces eso Ujú, da un salto cualitativo de crecimiento de la práctica. exacto, exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Y aparte, yo creo que a mí lo que me pasa, las semanas que practico en casa, voy a la clase con muchísima más ganas porque tenés como esa activación, digamos. Particularmente yo lo que hago es cuando practico en casa hago más cortito, media hora, máximo 40 minutos, pero siempre como que me quedo con las ganas y voy a la clase como súper activado y con muchas más ganas. Es como un enganche para la siguiente semana. Claro, total. Es que como Mm. me lo han dicho algunos alumnos y amigas, me encanta cuando me dicen el yoga es un camino de ida. Como una vez que Sí, sí, probás sí, sí. cómo te sentís, habrá quizás pequeños paréntesis en tu vida, pero siempre sabés que querés volver, ¿no? Una vez que descubriste el efecto que tiene en tu vida. Que para mí Totalmente. realmente, vuelvo a esto que digo, es un pilar de salud, y salud Claro, mental y salud física. Cuando claro. salgo de una clase, ahora hablo como alumna, eh, Ujú, todos esos problemas que pueden estar sobredimensionados en mi día a día, los veo con otra perspectiva. Es como, claro, al lograr esa serenidad, y hay claro. efectos obviamente a nivel neurofisiológico y de cómo Ujú, trabaja, como decía antes, por las hormonas, eh, las distintas, desde el hipotálamo, la hipófisis, o sea, exacto. hay Sí, sí, menos, cada vez hay más evidencia científica de adrenalina, que, claro, menos cortisol en el cuerpo, y salís como viendo con esa perspectiva tu vida. Entonces, tener totalmente, esto es como una herramienta y un recurso para la vida, es súper valioso. totalmente. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Em, Si tuvieras que elegir 3 posturas, acá me pongo muy práctico para que alguien se enganche, porque a mí lo que me cuesta siempre con el yoga es que, sobre todo en el mundo ciclista, que es muy masculino y muy testosterona, digamos, la gente cree que el yoga es para chicas y que es muy tranquilo y que es muy zen y no sé qué, ¿no? Para que alguien se enganche, que si pudiéramos elegir tres asanas, 3 posturas, para que alguien las pruebe en su casa, solo para que las Bueno, pruebe y vea efecto, ¿qué elegirías? Para un ciclista, ¿no? para un ciclista, claro, que es distinto que las que elegiría yo, ¿no? Exacto, 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 exacto. Sí, sí, sí. Sí, Pensá en Mariano hace 7 años y lo querés convencer de que el yoga le sí, va a hacer bien. Yo sí. ya lo sé, pero había que convencerlo, digamos. Bueno, para mí una postura que engloba
un montón es Adho Mukha Svanasana, que es el perro boca abajo, que parecería ser una postura fácil, pero en realidad, ya lo sabes, requiere un montón. Una Adho Mukha. O Sí, sea, sí, como exacto. viendo una persona hacer el Adho Mukha, te das cuenta como los años de práctica que tiene. Y Claro, es una asana súper completa y que además lo puedes hacer en cualquier lado. Eso me encanta. Lo exacto. puedes hacer Sí, en el pasto, lo puedes hacer con altura de una silla, de una barra. Digo, hay sí, maneras de sí. adaptarla incluso ahora Marian me contaba que tiene roto el meñique, puede hacer Adho Mukha sobre una silla para no Exacto. cargar tanto peso en su mano, lamentablemente. Después una asana que es compleja, pero hay maneras de adaptarla para ciclistas, es Ardha Kapotasana, o la habrás Ujú, escuchado como la paloma. ujú. Esta es para el piriformis, el glúteo. Sí, Eh, el glúteo. y hay maneras de adaptarla en el sentido que el asana en sí puede ser, no es para un principiante, Claro, menos si está súper acortada, pero hay maneras, exacto. por ejemplo, no sé si, bueno, esto algunos lo verán, si yo cruzo una pierna arriba de la otra, Exacto. ¿sí? Y dejando que la rodilla esté al mismo nivel que el pie, estoy sentada, para los que solo escuchan, entonces estoy Sí, sentada sí, sí. en la silla, ¿no? De todas maneras, yo voy a poner links de todas estas posturas, las voy a poner en las notas del capítulo, para que los que Claro. no, para los que solo escuchan puedan entrar a verlos. Buenísimo. Y desde acá, desde estar sentada, me voy hacia adelante. Entonces es una Exacto. manera, lo muestro acá, puede Estirar ser en glúteos, la claro. pared o puede ser, Exacto. Cuidado que se te cae voy el hacia teléfono. adelante y ahí Bien, estoy tirando toda esta exacto, parte, incluido el glúteo. No, puede ser, exacto, depende lo que cada cuerpo pueda, puede ser con altura o puede ser más abajo, pero es un exacto. poquito más fácil para empezar en este Ardha Kapotasana o la paloma que decía Sí, antes. sí, sí. Sí, sí, se puede hacerlo así. De hecho, yo me acuerdo al principio lo hacía. Te sentás en la silla como que cruzas la pierna muy Claro, recta y vas hacia el escritorio, digamos, ¿no? Y ya en eso, sí, si estás corto, vas a sentir sí, que te estira exacto, muchísimo, digamos. exacto. Bien. Y después otra asana que a mí me parece súper completa y también al ciclista le va a servir es Parsvottanasana. Em, Esta la repetimos mucho en las Sí, clases de yoga. eso me encanta. Y también se puede hacer con distintas alturas, la postura final es con las manos en el piso, pero se puede ir a la pared, se puede ir a una silla. Es verdad que, bueno, de esta no la puedo mostrar. Que nadie va a conocer si ninguno vino a clase de yoga, ¿La no creo clase? que conozcan, pero bueno, un poquito, a ver, está medio difícil. Pero llevo una pierna adelante y otra atrás, con buena Exacto, distancia, la cadera alineada hacia adelante, los dos pies bien firmes en el piso. Bueno, hay muchas exacto. acciones para corregir, pero ahora lo digo rápido. Vamos hacia Y para adelante adelante. y alargo bien la columna. Y Exacto. todo el tiempo alineando esta Todo el cadera tema de la pelvis, que exacto. está profunda. Y bueno, acá estira profundamente las dos piernas, está Exacto. creando esta profundidad en las ingles y alargando el tronco hacia adelante. La postura final va a ser hacia el piso, pero como les decía antes, hay niveles. Ujú, eh, y eso sí es simple, ¿no? claro. Sí, sí, Se sí, sí. puede Y hacer de nuevo, en cualquier lugar. lado. Eh, Después hay otras que, es que son infinitas. Realmente Exacto. me cuesta mucho elegir, pero Danasana, por más de que también pueda ser simple, es Claro. a la vez compleja. Y para los ciclistas que tienen toda la cadena posterior acortada, eh, Sí, es la famosa tocarse las claro, manos con las puntas de los pies, digamos, si la queremos simplificar, digamos. sí, sí, Y después la que a mí me gusta mucho es Viparita Karani, que es acostarse y subir los pies a claro, una pared o a lo que sea, que es sí. como que también alivia, digamos, Sí, todo. esa es como una postura más restaurativa de descanso, Exacto. eh, cuando se hace con props, porque en verdad la Viparita Karani oficial no es con props, sino es Ah, con qué bien.
tus propias manos debajo Levantás, claro. sí, sosteniéndote, pero cuando lo haces con estos cojines que en el yoga le Ujú. llamamos bolsters, es súper restaurativa y te relaja. Esa sí que no la puedo Sí. mostrar. No, ese es un lío. No, no, Ahí, pero ya cuelgo yo todas las que están, aparte, buscando antes de que hagamos la entrevista, he visto que Wikipedia tiene bastantes, claro, y sí, entonces voy sí, a poner el link, así sí. las muestra y el que quiera Bueno, animarse a empezar, pero me preguntaste para ciclistas, pero exacto, después, bueno, dos que para mí son, para mí no, para todos los estudiosos del yoga y sobre todo este exacto. método, la reina y el rey de las asanas, así le llaman, Bien, es Shirsasana, que es el paro de cabeza, y exacto, Sarvangasana, que es el paro de hombros. exacto, Esas no pueden faltar en una clase de yoga y no importa el nivel, siempre se puede adaptar. Por claro. eso le agradecemos a Guruji y a Iyengar de haber creado todos estos Todos los props, props, porque al principio, cuando no se tiene mucha práctica, claro, una de las formas de cuidar las cervicales en el paro de cabeza es colgarte, ¿no? exacto, Entonces sí, tenés sí, dos beneficios muy similares sin claro, hacerte daño y es una práctica progresiva hasta llegar al paro de hasta que cabeza llegas, en exacto, el suelo. Y Sarvangasana lo exacto, mismo. Hay claro. muchas maneras de hacerla, pero en Ujú. los dos casos estamos hablando de posturas invertidas, que Invertida, o sea, con la cabeza tienen abajo, las pies arriba, que cambia la circulación. tienen miles de beneficios, refrescan mucho el cerebro, llenan de nueva sangre todo lo que es el tronco superior hacia la cabeza, da mucha claridad también, claridad del Exacto, cerebro, claridad mental y de visión. Cuando que vivimos, la verdad que una palabra que se escucha mucho, que vivimos cansados, sí, pero vamos a estar un rato en cada una de estas, de la reina y del rey de las osanas y al te volverte energiza. sentís distinto. O sea, Sí, es sí, sí, es verdad. imposible estar indiferente después de estas dos asanas que les decía. Pero obviamente Sí, sí. estas sí, no es para hacerlo solos en su casa, menos si nunca hicieron yoga. Sí tienen que estar con una guía profesora cerca o profesor. Con el ego en casa y muy tranquilos, dejándose guiar, Y ¿no? adoptar mente de niño, ¿no? Exacto, De exacto. exploración y al principio también de juego, de animarse a Claro, hacer claro, cosas que llevar al cuerpo a incomodarse para entrar en una forma nueva, que eso hace claro, que también la mente esté de una manera nueva, ¿no? exacto, Yo digo, exacto. a Sí, veces sí, sí. siempre hacemos las mismas rutas, lo mismo, y el yoga es todo el tiempo estar cambiando el cuerpo para así influir en la mente. Como, Sí, sí, y las invertidas tienen un efecto, yo creo que mental espectacular, porque la primera vez que yo me he colgado, dicho, o sea, lo primero que pensé ha sido, ¿hace cuánto no hago una vertical? O sea, la famosa sí, vertical del colegio de educación física, ¿no? Es decir, ¿hace sí, cuánto no tengo realmente la cabeza abajo y los pies arriba, digamos? Y hay gente total. que igual puede pasarse 20, 30, 40 años sin volver a estar en esa posición que era tan divertida cuando teníamos 10, ¿no? ¿A quién no le gustaba hacer la vertical? Exacto. Eso yo cuando hay miedo o resistencias, digo, acordate cuando lo hacías en el colegio, como más ligero. Claro, Al final la traba y el miedo, que lo entiendo, entiendo la entidad claro. del miedo a medida que vamos creciendo, que es una restricción grande, pero digo, acordate de ese momento para sacarle peso a todo Claro, esto. para traer, claro, claro. Qué Y bueno, también tiene un propósito de poner la cabeza por debajo del corazón, por ¿no? supuesto, Como claro. hoy por hoy más en nuestra cultura occidental, la Ujú. cabeza está por delante de todo, Siempre ¿no? por encima, sí, 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 el mundo Siempre por- racional nos guía todo, digamos. Entonces es un poco la práctica de humildad. Y Claro, entonces por eso totalmente. digo, es como, lo importante es ver qué siente cada uno con la práctica de yoga, porque hay veces Claro. que hasta las palabras se quedan cortas, es como que nos enseña en tantos planos que también lo Exacto. que yo estoy diciendo no tiene sentido hasta que el que está escuchando vaya y Sí, practique con el profesor o profesora que tenga más cerca y ojalá 100%. que después de escuchar este podcast Ujú. Se les dé animen, se ganas, animen. se animan. Sí. Exacto, exacto. Contame ya que estás, para los que están en Barcelona, ¿dónde tienen el centro de yoga? ¿Cuáles son ahora las clases que se están haciendo?
y también, si querés nombrarme, seguro que hay digamos, algún lugar alguna web donde encontrar todos los centros Iyengar, por lo menos a nivel España o a nivel Claro, Argentina también, que las puedo poner en las notas del episodio, así el que quiera se claro. engancha. Nosotros estamos en Poblenou, ahora estamos alquilando una sala en un centro de fisioterapia que se llama Noumar, en la calle Ujú. Puyades 283. Ojalá que tengamos pronto nuestro propio centro, más que nada Bien, porque, bueno, es un deseo de hace un claro, tiempo. Em, y a eso vamos, pero bueno, ahora estamos en una sala muy linda que, sí. como decías, es de fisioterapia y estamos horarios de mañana y de Ujú. tarde da Anita en otra sala, en otro centro de fisioterapia también, que se llama Bien, Neurosalud. bien. Yo también, bueno, no sé si acá escuchará ese público, pero justo ahora en octubre empiezo con una clase para embarazadas, Ah, porque qué también guay. desde este método súper cuidadoso con el embarazo, con las distintas Ujú. etapas y muy cuidadoso con cada trimestre, que puede, que no puede cada madre. Claro, Así que eso va a ser los miércoles a la 1 a partir de octubre en Naumar, en Poblenou. bien. Y lo que me preguntabas de dónde, la web de Iyengar en España. De centros de Iyengar, ¿no? Que debe Sí, haber una, yo alguna no, vez he leído que había una. sí, no tengo claro el nombre completo, pero Bueno, pero la ponemos. debe ser algo como Asociación Iyengar, Ujú. porque me sé la de Argentina. Claro, Allá es Asociación Iyengar Argentina, y acá debe ser Asociación perfecto. Iyengar España. Yo Lo buscamos. igualmente no llegué a certificarme cuando me Ujú. mudé de Argentina. Ahí yo empecé la certificación allá y no la pude continuar acá, así que eso Bien, quedó inconcluso, pero siempre me sigo formando. O sea, desde que claro. descubrí Iyengar, mi formación Es tu principal método principal, es, claro. sí, sí, Buenísimo. Yo voy a buscar y lo voy a poner en las notas porque hay mucha gente que, sobre todo en España, sí, sí nos escucha de otras comunidades autónomas sí. y para que lo tengan, y en Latinoamérica también, Argentina mucho, pero también Colombia, Chile, México. Así que para Bueno, los que tengan, por lo menos ponerlo por ahí y a ver si encuentran y si alguien se interesa, mira, estamos propagando ojalá, Yengar por el mundo ojalá hispanohablante. haya Así nuevos que sería bueno. adeptos. Bueno, buenísimo. ¿Y qué Creo que es? hemos pasado por. Decime. No, que más que nada es sumar salud, ¿no? Exacto, Como exacto. sumar salud, porque como empezamos el episodio y me preguntaste qué es el yoga, hay muchísimas definiciones, pero hoy por hoy si encontrás salud en esa práctica que la tenés de recurso para tu vida, es súper Totalmente. importante, es súper valioso, ¿no? Totalmente. Y yo ya hablando más como ciclista, digamos, por mi experiencia, creo que es una práctica, como vos decías, ¿no? Que empieza por lo físico, porque los ciclistas tenemos como muchas. Digamos, es un deporte muy monótono en muchas cosas para el cuerpo, que nos genera, como decíamos, ¿no? muchos acortamientos y todo, y empieza por ahí, pero después yo creo que da un montón de beneficios al ciclismo y a tu salud general, que la verdad que son muy buenos y bueno, de las pocas gente con las que he hablado que van en bici y hacen yoga, todo el mundo me ha dicho, a mí me ha cambiado totalmente el yoga, cómo voy en bici, cómo me preparo físicamente, cómo, o sea, me lesiono menos, o sea, todos los beneficios físicos, pero que al final, como decías vos, digamos, no se puede separar lo físico y lo mental. También cuando estás bien mentalmente y más integrado tu mente y tu cuerpo, es mucho más fácil sentir esa armonía, ¿no? Así que, bueno, 100% recomendado. Estoy muy contento de empezar así la temporada porque me había tomado unas vacaciones del Ah, este es podcast y el ya primero del nuevo este es ciclo. el primero de la temporada. Estoy muy contento de empezarlo así con vos, Lu. Bueno, yo Y bueno, también. nada, Gracias, Marian, creo que. por darme este espacio. La verdad Buenísimo. que me estés entrevistando también me llevó a mí a repensar mi práctica, a repensar por qué lo hago. Como Claro, hablábamos antes, es un espacio de reflexión al final, este ida y vuelta, pero una sí, oportunidad para mí
de volver a repasar por qué elegí en su momento yoga, Claro, por qué hago lo que hago, por qué es parte de mi vida. qué eh, bueno. y ojalá que esto contagie a muchas Que personas. contagie, que contagie. Me alegra un montón y buenísimo. Para mí también ha sido buenísimo. Nunca habíamos tenido esta charla. Siempre voy, empiezo Ah, la clase, te cuento dos o tres cosas y salgo pitando para otro lado. Y la verdad total. que nunca habíamos tenido tampoco este espacio para charlar. Yo no sabía un montón de cosas que has contado hoy y seguro que vos también algunas que he contado yo y eso está buenísimo también. Así que gracias al Chicken Line que nos da la excusa para, para tener esta conversación. Así Y que bueno, nada, muchas eh, gracias, la muchas verdad que me gracias. pareció además divertido, ¿no? Este Sí, intercambio. sí, 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 ¿Cuándo va a es estar entretenido. colgado? Yo ya te apuro. ¿Se sabe ¿Cómo? fecha de cuándo va a estar colgado? Si no es mañana, Ah, el bueno, viernes. es Sí, 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 rápido sí, sí, sí. esto. No, 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 esto yo lo Ah, edito rápido y lo cuelgo. Y aparte ya voy teniendo por redes sociales, casi en cualquier momento me empiezan a mandar gente a mi casa porque me dicen, ¿cuándo empieza de nuevo el podcast? La verdad que le ay, tengo que sí. agradecer un montón a la gente porque me vienen muy amistosamente, debo decirlo, pero ya en plan, hey, ¿cuándo? No sé qué, el otro día me cruzó uno por la ruta y me dice, hey, Mariano, ¿cuándo un capítulo nuevo? Qué Porque bien. lo tenía, desde la Los pandemia sigo, estaban bien acostumbrados a uno por semana y no llevamos, los sigo en Instagram. ¿Están en Instagram? ahora, sí, sí, ahora te paso el link y yo voy a Ah, publicar bueno, el capítulo, seguro que te etiqueto por ahí y para que vos también lo puedas bueno, volver a postear y que lo conozca más gente al podcast y que te conozca más gente a vos y al centro bueno, Yoga Paulino. ¿Vale? Buenísimo. muchísimas Bueno, gracias. Lu, de verdad muchas Bueno, gracias por venir. Nos vemos pronto en clase, seguramente, cuando vuelva con mi dedo entero. ojalá que no pase más de un mes. No, no, Que no, ya no, no va a esté. pasar más de un mes, no va a pasar más de un mes. Bueno, Y bueno, y los que quieran saber más de Lu, en redes sociales, Yoga Poblenou es sí, Instagram. sí, tenemos el Instagram de @yogapoblenou, es el de la sala, Perfecto. y el propio, que un poco publicó desde la psicología, la maternidad, el Ujú. yoga, es Lucía, doble guión de abajo, Acevedo. Perfecto, perfecto. Y la web es yogapoblenou.com, ¿no? La web es yoga en Poblenou, Ah, porque, yoga en no, Poblenou, a vale. ver, ay, me hiciste dudar. Qué Yo creo que es Yoga muy Poblenou, por poco, lo que estoy muy viendo. poco marketinero de mi parte, pero me acuerdo No, que no, no, yo la acabo de bajar, es Yoga Poblenou. yogapoblenou.com. Claro, Sí, la web yogapoblenou.com. es yogapoblenou.com y el mail es yoga en Poblenou, que Ah, ok, ahí no vale, vale, había vale. Gmail posible y tuvimos que agregarle. Bien, de Sí, ponerle Yoga Poblenou. sí, Bueno, sí. pues ya saben, los que están interesados, vivan en Barcelona y tengan ganas de probar, le escriben a Lu o escriben al contacto que está en la web y animarse porque está muy, muy bueno. ¿Mm? Bueno, Buenísimo, Lu. bienvenidos todos los que quieran probar. Eso, exacto. Muchas gracias. Un abrazo grande y Gracias, Mariana. nos vemos en clase. Dale, en el mat. Un abrazo grande. Namaste. Namaste. Venga. Bueno, Chicken Liners, espero que el episodio les haya gustado tanto como a mí. La verdad que, como les contaba al principio, tengo ganas de que esta nueva temporada, que es la tercera ya, venga con cosas un poco más diversas. Así que este empezamos con yoga y vamos a ir haciendo otras cositas. Ya saben que hemos terminado el año con, bueno, no el año, sino la temporada anterior con el flow y un poco de psicología deportiva, así que espero que les guste. Espero su feedback de verdad de este capítulo, del flow y de qué piensan, digamos. Seguro vamos a seguir haciendo entrevistas con corredores porque ese es el alma del Chicken Line, pero también me gustaría saber qué piensan de este tipo de contenidos un poco diferentes. Nada más, como siempre, espero que vuelvan la mayoría y traigan más gente, que compartan, que nos ayuden con el Chicken Line a captar cada vez más gente, publicándolo en sus redes sociales, compartiéndolo, recomendándolo a amigos, dándonos like y siguiéndonos en la plataforma de podcast que nos escuchen. Y no mucho más que agradecerles de nuevo que hayan vuelto. Yo estoy muy contento de traer de nuevo el podcast al aire y el verano ya tengo cositas para contarles de las cosas que he hecho, de lo que estoy leyendo y algunas sorpresas seguramente también. Nada, gracias, pedal y mucho gas.